10, versículo 4. Veamos el 3. Hechos 10, versículo 3. Y la palabra la leemos bajo la autoridad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y la letra dice: este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Bendito sea Dios. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta preciosa noche, por esta reunión, por este culto que estamos celebrando tu nombre, Señor. En esta hora, Padre, hemos adorado tu nombre. Yo ahora te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, tome control de mis labios para poder, Señor amado, llevar este mensaje, Señor, con unción, con poder, con autoridad, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea poniendo las palabras precisas en mi boca. Yo solo sé, Señor, que soy un simple instrumento. Háblanos conforme a la necesidad que hay en cada uno de nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Precioso es el Señor. Amén. La conversión de Cornelio. Aquí está hablando la Biblia acerca de un personaje, hermano, que no era ni judío, sino que era un hombre gentil, ¿verdad? Usted lo puede ver ahí en el versículo 1. Este hombre dice que se llamaba Cornelio. Pero este hombre era piadoso, tenía cualidades que la Biblia lo describe como era este hombre, ¿verdad? Era piadoso y temeroso de Dios. A pesar de que él no conocía verdaderamente del Evangelio, pero de una u otra forma, pues él había escuchado del Dios de Israel, ¿verdad? Y él hacía oraciones a Dios, al Dios de Israel, y hacía ofrendas, tenía un buen testimonio, la gente hablaba bien de él, porque ya la misma Biblia dice qué tipo de persona era. Y mire cómo es Dios, hermano, que cuando una persona se dispone a buscarlo, Dios se le va a revelar. Y Dios le va a dar instrucciones claras de qué debe de hacer, ¿verdad? Porque a Dios se le sirve no como yo creo, no como yo pienso, no como yo digo o como alguien me puede decir, sino como la palabra misma nos enseña cómo se le debe de servir a Dios. A pesar de que este hombre era un hombre, ¿verdad?, temeroso de Dios, piadoso, pero necesitaba conocer la verdad. Y mire qué visión, hermano. Este hombre oraba, ¿verdad? Y a la hora 9, o sea, se daba cuenta él que los hermanos, los apóstoles, los creyentes, subían al templo a orar, quizás a esa hora también, tenía conocimiento. Y él en su casa doblaba sus rodillas y oraba. Y mire qué tremendo, que ahí tuvo una visión. Qué visión más hermosa, ver a un ángel que viene directamente de parte de Dios y a decirle: Cornelio, ¿ah? ¿Qué le dijo ahí en el 3? Dice que claramente en una visión, como a la hora 9, o sea, a las 3 de la tarde, oraba Cornelio. La iglesia primitiva, hermano, practicaba la oración, ¿verdad? Usted lo puede ver en el capítulo 1, versículo 14, donde estaban en el aposento alto esperando, ¿verdad?, la promesa del Señor. En el 2:4, 2:42 del mismo hecho, dice que estaban todos unánimes,
juntos y compartían el pan, la doctrina y en las oraciones. Por eso esa iglesia era una iglesia poderosa, llena del poder de Dios. Por eso es que ahí se veían tantas cosas que hoy carecemos de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque la verdad, la iglesia primitiva entendió la importancia de la oración. Primeramente aprendieron de Jesús. Jesús dice que siempre oraba, y los discípulos en una ocasión le dijeron: enséñanos a orar. Y él dice que cada mañana, antes de amanecer, aún oscuro, él subía al monte, se apartaba a solas para hablar con Dios. Y nosotros, hermanos, pues verdaderamente, pues no sé, yo no sé su vida diaria, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le dedica a la oración? ¿Cuánto tiempo habla con Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración? La iglesia primitiva antes, hermanos, oraban de 2 a 3 veces. ¿Se recuerdan Daniel? Allá en el capítulo 6 de Daniel, 6, 10, que dice que oraba 3 veces al día. Tenía una disciplina. A pesar de que se levantó un edicto donde nadie podía pedir a ningún otro Dios más que solo el rey, ¿verdad? Y usted sabe el edicto que firmaron, pero Daniel no dejó de orar nunca. Y eso lo llevó a estar en serios problemas, ¿verdad? Porque había una sentencia de muerte para aquel que quebrantara esa ley. Pero Daniel no le importó. Él tenía la costumbre y no se escondió siempre. Él dice que él abría las puertas viendo hacia Jerusalén, como lo solía hacer siempre, ¿verdad? Entonces vemos que oraba 3 veces. Vemos los apóstoles, hermanos, Pedro y Juan, capítulo 3, cuando iban al templo de la Hermosa, iban a orar y eran los apóstoles llenos del poder de Dios. Y nosotros queremos ver la gloria de Dios, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a la oración? Miren lo que hace la oración, ¿no? Este hombre no tenía conocimiento, había escuchado de Dios, pero él oraba a su manera, pero pudo ver una visión. Miren lo que hace la oración. En la oración puede ver, hermano, revelación. Allí Dios puede manifestar, puede hablar, puede transmitirnos un mensaje cuando hay oración. Aleluya. Gloria a Dios. Usted cuando está orando no le viene el pensamiento y palabras muchas veces y usted empieza como a predicarse uno mismo. ¿Verdad? Cuando uno está hablando, porque le viene. Porque orar es hablar con Dios. Amén. Es a través de la oración que nosotros nos comunicamos con Dios. Aleluya, así es. Entonces, por eso le digo, ¿cuánto tiempo nosotros dedicamos? Queremos ver la gloria de Dios, pero a veces no le dedicamos tiempo a la oración, que es tan importantísima en la vida del cristiano. Por eso la iglesia primitiva tuvo, hermano, vio la gloria de Dios cada reunión, dice que se llenaban del Espíritu Santo. Donde ellos estaban se manifestaba Dios y todos fueron llenos. Si usted lee el Hechos de los Apóstoles se va a dar cuenta. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cada vez que oraban, mire el poder de la oración. Y eso pues la iglesia lo tenía bien claro, hermano. Dice que la iglesia primitiva entendió que el reino de Dios no podía manifestarse con todo su poder si se invertían solo algunos minutos en la oración diaria. La iglesia primitiva le daba prioridad a la oración. Como iglesia, ¿cuánto nosotros oramos? No me lo digo, usted sabe cuánto ora con Dios. Pero la Biblia enseña y recomienda constantemente que hay que orar sin cesar. Que hay que perseverar en la oración. Este hombre daba limosnas, era piadoso, ¿verdad? Y temeroso de Dios, y oraba. Pero el Señor le manda un mensaje por medio del ángel que tiene que mandar a enviar a llamar a alguien, a Pedro. Y le da instrucciones claras y precisas. Miren cómo es Dios. Hasta le dice dónde vive, con quién vive y dónde está su casa.
y mándalo a traer porque él te va a decir lo que debe de hacer. Y Pedro allá estaba durmiendo también, no. Pedro allá estaba orando también. Esa es la palabra del Señor, que Pedro subió a la terraza a orar a la hora sexta, mediodía en punto. Oiga bien, a esa hora dice que Pedro subió y tuvo mucha hambre, pero no le importó el hambre, fue a orar primero. Y mientras le preparaban algo, él subió a orar y allá tuvo un éxtasis. Y que empezó, dice que abrió, que el cielo se abrió. Wow, cuando estaba orando, mire lo que pasa. El cielo se abre. Pero ¿qué tipo de oración hay que hacer para que el cielo se abra? No sé. Y dice que tuvo esa visión y el cielo se abrió. Y de allá descendió, dice, un lienzo amarrado sobre las 4 esquinas y con un poco de animales inmundos para ellos, ¿verdad? Y le decía: Pedro, mata y come. La voz del cielo hablando. Y Pedro decía: no, yo no he comido nunca un animal inmundo, así que no. Y el Señor le dijo: no llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. Wow. ¿Ah? Es como Dios, hermano. Pero Pedro no entendía aquella visión, de lo que el mensaje que le llegaba. Y luego el Espíritu le dice: Pedro, van a venir 3 hombres, no dudes en ir con ellos. ¿Qué comunicación tenía? ¿No es algo asombroso, hermano? ¿No es algo asombroso eso? Como Dios tiene todo calculado. La instrucción es a un lado, la instrucción es en otro lado. Ya Pedro sabía. Bendito sea Dios. Y Cornelio inmediatamente mandó 3 hombres, un soldado y 2 siervos suyos, por la misión de ir a buscar a Pedro. No dijo: tal vez la otra semana lo mando. Inmediatamente, porque cuando Dios habla hay que actuar inmediatamente, ¿verdad? Y nosotros eso es lo que nos pasa, que no actuamos. Dios nos habla y no actuamos, ¿verdad? Ignoramos los llamados de Dios. Pero vemos aquí que este hombre pues envió a buscar a Pedro inmediatamente. Y Pedro ya tenía instrucciones que no tenía que dudar, tenía que obedecer lo que Dios le había mandado. Pero ¿cómo estaba Pedro? Estaba orando también. No estaba durmiendo, estaba orando. O sea que a través de la oración Dios habla, da mensajes y da instrucciones y revela propósitos. Revela propósitos. Fíjense usted. Dice en el 14: entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Acuérdense que ellos, pues, los judíos, Dios les había dado una cierto tipo de animales que ellos no podían comer, ¿verdad? Porque eran inmundos. Y eso es lo que Pedro veía. Usted sabe que para un judío, hermano, a nosotros, como los gentiles que lo dicen, ¿verdad? Usted no puede tocar a un judío, se siente inmundo, se presume de todo. ¿Ah? Usted le dice: hola, ¿cómo está? Esa persona se siente inmunda todo el día porque siente que ha tocado a algo inmundo. Un judío puede venir aquí y no entra aquí. Queda allá a la puerta y quiere hablar con alguien más. Porque para ellos, estos lugares inmundos. La ley. Por eso Pedro conocía la ley y veía todo eso, ¿verdad? Pero Pedro entendió la revelación, comprendió de qué se trataba, que no se trataba de animales, sino que alguien gentil, alguien que no tenía parte en el pueblo de Israel, iban a venir a buscarlo. Y por eso Dios le dice: no dudes en ir, ve
porque yo los estoy enviando. Y dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. ¿Y qué hicieron? Y llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, wow, 3 hombres te buscan. ¿Quién le dijo? Nadie tuvo que decir, Pedro, te está buscando. ¿Ah? Nadie fue, el Espíritu. 3 hombres, y le dijo, ¿cuántos hombres? 3. Te buscan. Y Pedro, como estaba bien conectado en el Espíritu, no dudó. Y dice, aleluya, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Dios, diciendo yo, porque quién es que le había dado instrucciones a los envió Cornelio, pero por instrucciones de quién? Del ángel, el mensaje que había recibido, un mensaje directo de Dios. Mire, hermano, ¿será que no se puede hacer, no puede tener ese tipo de experiencia uno? Pero ¿sabe qué? Viendo televisión, no. Orando 3 minutos, no. Orando 5 minutos, no. Diciéndole gracias, Señor, por este día. Ya cuando va a estar ciego, que ha estado 3 horas viendo televisión, 4 horas, 5 horas, y que solo dobla la rodilla y se... Y lo primero que hace es abrir la boca y quiere comer para la cama. Empieza a hablar y ahí queda. Wow, es bastante. Cuando veo el reloj ya pasó media hora, pero estaba dormido. Sí. ¿Pasa o no pasa? Sucede, me sucede a mí también. El enemigo sabe, hermano, el poder que hay en la oración cuando alguien se conecta con Dios. Y por eso va a tratar de perturbarle el tiempo a solas con Dios. Siempre va a tratar de estorbarle. Voy a orar a las 9, pone televisión y ya te quedó bien. Un show que vio una película, no sé. Ya, se le fue el tiempo. En el momento que el Espíritu le estaba diciendo, quizás sentía irse a orar. No, quedan 5 minutos más. Llevo 5 minutos más, ya 9 horas. Y después ver el reloj, wow, tengo que madrugar mañana. Señor, gracias por este día. En tus manos encomiendo mi espíritu. Bien bendecido, bien hablado con Dios. Sí, hermano. Todos los hombres, hermano, de Dios que vemos aquí en la Biblia eran gente. Mire el apóstol Pablo, Romanos 16, no, Hechos 16 dice que iban todos los días. Ahora el apóstol Pablo, con todos los dones que tenía ese hombre, con las revelaciones que había recibido, y iba a orar. Y nosotros ya estamos muy suficientes, los sentimos demasiado espirituales ya no necesitamos orar. Por eso cuando esta gente hablaba, clamaba, Dios respondía. Cuando ellos hablaban, o ellos pedían, Dios respondía, porque había una comunicación, había una amistad sólida con el mismo Dios. Es lo que nos hace falta a nosotros. Verdaderamente sí. Bendito sea el Señor. Miren lo que Pedro dijo en el 20, le dio las instrucciones del Señor, ¿verdad? Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Wow. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa? Por la que habéis venido. Oiga bien, ya Pedro ya sabía que lo andaban buscando, ya le había dicho el Espíritu. A mí que me andan buscando, yo soy. Y les pregunta, ¿cuál es la causa? ¿Pero cómo? Estaba Pedro orando. No le quedó tiempo de comer ni nada.
Usted lee bien atrás, dice, tuvo hambre, ¿verdad? Pero le era más importante orar y comer. La comida espera. La oración, muchas veces, hermano, cuando el Espíritu llama, ¿verdad? Hay que prestarle atención. Porque Dios te quiere revelar algo. Nosotros perdemos bendiciones por desobedientes. Cuando usted sienta orar, no dude, hermano, que Dios le quiere decir algo, va a revelar algo, quiere tratar algo con usted. Pero cuando nosotros le decimos a Dios, espérate, al Espíritu ignoramos, porque a veces siente uno leer la palabra, ¿verdad? Siente uno el deseo de leer la palabra, y cuando uno quiere ir a leer, a veces ignora, a veces dice, en ese momento quizás que tú estás pasando por una necesidad y que necesitas ver o que recibir una palabra de Dios, y usted a veces solo abre la Biblia, voy a ver qué leo, y a veces Dios un versículo ahí quiere decir algo. Pero estos hombres estaban bien conectados con el Espíritu. Cuando Dios hablaba, ellos escuchaban y obedecían y actuaban. Cornelio, un hombre que no tenía conocimiento de Dios, pero Dios miraba la intención del corazón, ¿verdad? Por eso Dios se le reveló a este hombre. Pero no le dijo basta con eso. Y eso nos enseña a nosotros que no importa, hermano, que cuán piadoso pueda ser una persona, ¿verdad? O justa, o buena, que es como se llama mucho, ¿verdad? Porque la Biblia dice que no hay ninguno bueno. Todos somos malos. Eso es lo que dice la Biblia. No hay ninguno bueno. Jesús mismo dijo, cuando aquel hombre vino, postrándose el maestro bueno, ¿qué haré para él? Le da la ilusión. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué me llamas bueno? Y Jesús era bueno. Porque era puro, era santo, santo, santo. Pero ni aceptó que le dijeran, maestro bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Porque no hay ninguno. Y Dios le da claras instrucciones a este hombre de lo que debe hacer. Veamos, mándate a Pedro. Pedro tenía el conocimiento, Pedro tenía las buenas nuevas de salvación que Cornelio necesitaba. Escuchaba. Pero mire lo que hace una oración, hermano. Porque este era orando. Pedro está orando, ya recibe instrucciones. Cornelio está orando aquí. Dios le da instrucciones de qué debe de hacer. El mundo espiritual es algo real. Se mueve. Nosotros, si Dios nos permitiera abrir los ojos a ver qué es lo que se ve allá, no, lo volvemos locos. Por eso Dios nos... Pero eso es, hermanos, el mundo espiritual es real. Tan real, que es más real que el físico, porque es antes que el físico. Entonces vemos aquí el poder de la oración, ¿verdad? La iglesia mantenía esa ritmo de oración, porque usted lo va a ver en todos los capítulos, el Hechos de los Apóstoles. O sea, los apóstoles nos dijeron, ya somos apóstoles, hemos compartido con el Cordero, nos llamó apóstoles, ¿verdad? Tenían sus credenciales, ya no necesitamos orar siempre, siempre. Miren lo que le decía Pablo, ¿verdad? Por Lucas 16. Nosotros hacemos un culto de oración y nadie viene a la oración. Estamos llenos espirituales ya, no necesitamos. No, yo en la casa oro, sí, se puede hacer por eso. Debo creer eso. Más cuando hay niños. Mira lo que dice 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, oiga Pablo, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, ¿haciendo qué? Adivinando. Tenía un espíritu de adivinación. Era una fuente, era una mina de oro aquella mujer para sus amos. Wow. Llegaba por allá alguien que quisiera algunos cristianos decir, porque los cristianos le creen más a los hijos de Adán.
Y hay unos cristianos que todavía ven que les dice el horóscopo. ¿Ah? Pero aquí no hay, ¿verdad? Aleluya. Y dice que iban como a la hora, íbamos a la oración, nos salió el encuentro, dice. Oye, a Pablo iba a la oración. Está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Qué malo hacía esta mujer? No hacía nada malo, porque estaba diciendo, declarando algo real. Pero dice que pasó por muchos días, después incomodó a Pablo. Porque Pablo no solo iba a ese día a la oración, parece que era costumbre que pasaba, y ella siempre que iban a la oración, pero allí de repente Pablo recibe revelación y dijo: espera, es que aquí hay algo que no está muy correcto. Y de una vez recibió la revelación que tenía un espíritu de tentación y lo echó fuera. Eso es historia. La reprendió y lo echó fuera. ¿Por qué, hermano? Pero si esta mujer decía algo real, estos hombres, ¿qué? Os anuncian, ¿ah?, buenas nuevas, ¿ah?, el camino de la salvación. Decía algo real. Pero Pablo le incomodó, porque ya lo había hecho varias veces. Eso me da a entender a mí que siempre Pablo tenía una costumbre de ir siempre, quizás todos los días, a la oración. Antes, todavía cuando yo comencé la iglesia, en los caminos del Señor, había escuela dominical. Yo estaba ahí a las 10 de la mañana, hora y media, escuela dominical, y a las 12 el estudio. Hoy se desaparecieron las escuelas dominicales. Es rara la iglesia que los tenga, porque nadie tiene tiempo para Dios. Si 2 horas de servicio le haya muy largo muchas veces, wow, 1 hora y media, 3 horas, no, pérdida de tiempo. La gente no tiene tiempo para Dios. Yo me pasaba 5 horas. Y iba el sábado también, porque iba viernes, sábado, domingo, 3 días. Y los sábados hasta las 11 de la noche que era culto. Desde las 7 hasta las 11. Alabanza, a veces ministración, y se perdió todo eso. Ya no hay oración. Vemos un hombre que ni conocía de Dios, que lo había oído. Este hombre estaba igual que Job. ¿Se recuerda Job, verdad? Era un hombre piadoso, temeroso de Dios, apartado del mal. Dios hablaba de este hombre, pero no conocía a Dios, pero él hacía cosas sin saberlo. Así. Entonces, pero Dios se le reveló también, porque Dios se le revela, hermano, a aquellas personas que lo buscan con un corazón sincero. Y vemos aquí este hombre, Cornelio, sabía que el orar, yo no sé la forma que oraba, cómo él oraba, pero él le oraba a Dios, porque le dice: aleluya. Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, o sea, la familia de él también tenía las mismas características, los tenía bien educados también, ¿verdad? Y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios. ¿Cuándo? Siempre le oraba a Dios, en sus propias palabras, no sé cómo, porque los apóstoles le dijeron a Jesús: le enseñan a orar. ¿Y cuál fue la oración que el Señor les enseñó? Padre nuestro, nada más, ¿verdad? Cuando vosotros oréis, oraréis así: Padre nuestro. Usted lo sabe, ya lo sabe, ya lo creyó. Entonces, hermano, vemos aquí, ¿verdad?, la oración, el poder de la oración. Por eso este hombre oraba siempre. Efesios 6:18 dice:
orando. Todo. A ver qué dice. Mire cómo el cristiano se le recomienda de que oremos. Por eso le digo yo cuánto tiempo nosotros oramos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por eso cuando alguien dice yo no tengo por qué orar, ore por su hermano, no tiene por qué orar. Presente cada uno de los que están en la iglesia, los que no miran, los que no ven, los que no vienen, ore por ellos. No sabe qué está pasando. Hay muchos, hermano. Mira, Señor, te presento ahora. Con eso está orando, está intercediendo por los hermanos. ¿Ah? Pero el problema es que solo somos yo. Somos yo. La oración del yo, ya. Y de aquí, 2 minutos, 3 minutos, y ya terminamos, no tenemos por qué orar. Cuando la Biblia dice que debemos orar hasta por los gobernantes, que oremos por la ciudad, que oremos por la gente que está perdida, por los enfermos. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas necesidades que hay en este mundo? ¿Qué dice? Orando en todo tiempo. La batalla del creyente contra las fuerzas espirituales de Satanás exige la intensidad de la oración. No es algo que es sencillo, hermano. Son luchas, son batallas que se dan. Tenemos un adversario que no descansa, que anda, dice 1 Pedro 5, 7, que vuestro adversario Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, anda como león rugiente, buscando a quién. Hoy quizás hoy que viene ese mundial, quizás muchos cristianos, hermano, se van a quedar porque va a jugar el equipo de sus sueños. Y los va a dejar durmiendo. Hoy juega Brasil. Hoy juega Alemania. Si me quedo. Ahí en la iglesia, aquí en Elizabeth, ¿verdad? Habían acomodado los cultos para que la gente fuera y habían puesto pantalla gigante para ver los partidos ahí. Para que los hermanos no quedaran en casa, aquí lo vamos a hacer culto a cambiaban horario. Pero se llenaban. Se llenaban, imagínate usted. ¿Qué pensaría usted de una pantalla? Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Y gritando más los goles que los aleluyas y la gloria a Dios todavía, imagínense ustedes. A Dios no le damos gloria a Dios como bueno, pero cuando hay un gol se le salen los pulmones y la garganta. Aplauden. Y aquí hay que decirles cuánta gloria a Dios. Aleluya. Santo. Bendito Dios. Jesús dijo: el mundo ama lo suyo, y usted lo puede ver. ¿Saben cuánto valen los tickets para ir a ver su juego? Miles. Aleluya. Nosotros no podemos amar a nuestro Dios, ¿verdad? Que nos ha dado todo. No solo nos ha dado la salvación, sino que nos promete vida eterna. Aleluya. Vida eterna. Sí, Señor. Y que Él quiere que esté interesado que nosotros hablemos con Él. Mi voz claman los justos, dice la Biblia, y Jehová les oye. Atentos están sus oídos al clamor de ellos. ¿De quién? De los justos, de aquellos que quieren hablar con Él. ¿Verdad? Dios no es de aquellos, hermanos, que usted lo llama. Ven que usted le habla. No, Dios conoce a sus hijos. ¿Verdad? Gloria a Dios. Dios conoce y no ignora. Sí. Bendito sea el Señor.
Entonces vemos aquí, Pedro pregunta, ¿verdad? Volviendo a Hechos 10. Pedro le pregunta cuál es la causa por la que ellos han ido a buscarlo. Y a ellos le hablan acerca de Cornelio, que es un centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Necesitamos que venga a la casa. El Señor le dice, envíalo, porque Él te dirá lo que debes de hacer. No basta, ¿verdad?, con lo que Él hacía. Lo hacía sin conocimiento. Ahora Dios quiere impartirle conocimiento de cómo Dios quiere que Él le sirva. Y dice ahí, Pedro, hermanos, al otro día entraron, dice, en Cesarea, 10:24. Pedro fue con ellos y llevó a unos varones, llevó como a 6 personas más con él, ¿verdad? Gente que conocía, judíos también, para que fueran testigos. Y miren cómo eran los judíos. Por eso le digo, hermano, que los judíos, hermano, no entren en la casa de una persona que no sea de ellos, o sea, de la misma clase de ellos. Imagínense usted, porque como Dios le dio una orden a ellos, ¿verdad?, hasta de no juntarse conmigo, tenía prohibido. Entonces, hasta para ellos tener amistades así de confianza era difícil. Dice que cuando Pedro, al otro día, perdón, entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Wow, el hombre estaba impaciente, quería saber, tenía hambre de Dios, quería oír la palabra. ¿Verdad? Y hay mucha gente que quiere escuchar la palabra, pero nosotros no vamos. Por eso Romanos dice 10, Romanos 10, 14, no me equivoco. Miren lo que dice. Este hombre estaba impaciente. Imagínense si usted que un ángel le había dicho, dado instrucciones. ¿Cuánto estuvo por donde esperando Pedro? Amén. ¿Sí, Pedro? Mire el 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? La gente miente a Jesucristo, pero no cree en Él. ¿Y por qué no creen en Él? ¿Sabe por qué? ¿Y cómo creerán, dicen, aquel de quien no han oído? Mucha gente tiene cierto conocimiento de que Jesucristo vino a este mundo, murió en una cruz, pero no saben cuál fue el propósito, cuál fue el motivo y cuál fue la razón. Y necesitan que se les enseñe. ¿A qué vino Cristo? A salvarnos, a pagar la deuda del pecado que había. Y dice aquí, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Necesitan ellos escuchar gente, ¿no? Por eso Dios envió una comisión a la iglesia de ir y hacer discípulos a toda la nación, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Una orden clara y precisa, ¿verdad? Entonces a la gente hay que decirle cómo se le sirve a Dios, no como ellos creen, no como ellos piensan, sino como Dios dice, ¿no? Y dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Oiga bien, hermosos son los pies. ¿Cómo son? Ya ve que es una bendición, un privilegio poder llevar esta palabra, pero nosotros la tenemos y la retenemos para nosotros mismos, ¿no? Y no la compartimos. Ni aún con nuestras familias. Bendito sea Dios. Entonces vemos aquí, dice, Hechos 10:25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Pedro rápido lo reprendió. Usted ve a cierto hombre que llega
diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Qué tú haces? No lo dejó, hermano. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Ya, miren, este hombre no era preocupado, tenía la casa llena. Tenía toda su familia y sus amigos alrededor, ya los tenían reunidos. Wow. Miren que este hombre no pensaba solo en él mismo, sino en su comunidad, en sus vecinos. Había muchos, los tenía ahí. ¿Qué? Imagínese usted cuántas personas quizás Cornelio les había compartido la experiencia que él había tenido de la visión del ángel y cómo le había hablado y le había dado instrucciones. Y Cornelio empezó a invitar a todos sus vecinos que iba a venir alguien a revelarle cosas de parte de Dios. Y dice que aquella casa estaba llena. Diga bien, miren cómo Dios, hermano, con una visión, una oración a un lado, otra oración allá, pero mire cuántas almas, ya va a ver cuántas almas, no dice cuántos eran, pero se salvaron muchos. Mire, por una oración, todo comenzó con la oración de una persona que ni conocía a Dios, pero tenía un corazón limpio, puro, era piadoso, tenía buen testimonio y oraba a Dios a su manera, pero Dios le reveló, ¿verdad?, lo que tenía que hacer. Y dijo, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Oiga bien, muchos, no eran pocos, eran muchos. Más de los que están aquí. Posiblemente, ¿verdad? Muchos. Es un poco hoy. Los viernes como que los hermanos están volviendo ya. Lo que queda nada más. Están volviendo de donde venimos. Bendito sea Dios. Y les digo, vosotros sabéis, miren lo que le dice Pedro, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahí Pedro entendió la misión de aquel lienzo que bajaba y que le decía: Pedro, mata, come. Y entendió la explicación. Dios le reveló hoy. Ya Pedro dijo: estoy aquí, y a mí ya Dios me dijo que no le llame común o inmundo a nadie. Nosotros, hermanos, no podemos discriminar a nadie. No importa la condición de una persona, cual sea, usted no sabe lo que Dios puede hacer con una persona. Pero a veces nosotros discriminamos a las personas, ¿verdad?, ignorantemente. Muchas personas no tienen conocimiento. Entonces, vemos aquí que dice: por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Pedro también, hermano, no cuestionó cuando lo fueron a buscar, porque ya también él había recibido instrucciones. Había gente que Dios quería salvar en aquel lugar. Y Pedro era el indicado para llevar aquella palabra en aquel día, ¿verdad? Ya Pedro ya había pasado por ciertas experiencias. Ya hace 2 sermones había ganado 8,000 personas. Oiga bien, ¿cuántas personas, hermano? En unos 5,000, en otros 3,000. Hoy nosotros predicamos 8,000 sermones. Aleluya. ¿Verdad? ¿Qué pasa? No hay una iglesia que doble rodillas. La iglesia tiene que involucrarse también, hermano, clamar, orar, interceder. Quiere ver la casa llena, también tiene que orar. ¿Se recuerdan cuando Pedro, capítulo 12, ¿verdad?, fue arrestado por Herodes y lo tenía en la cárcel? Solo estaba esperando que pasara la Pascua para mandarlo para el otro mundo, para los planes del diablo. Y dice que la iglesia
Estaba orando por él, no cesaba de orar por Pedro. Mira el poder de la oración. La iglesia, Pedro encadenado allá y la iglesia clamando por Pedro. ¿Qué sucedió? Cuando la iglesia oró, Dios tuvo que enviar un ángel del cielo a sacar a Pedro. ¿Se ve que como la iglesia se involucra también y Dios mueve la mano? Era mi Pedro que estaba orando en la casa. Dije, Pedro no estaba dormido. Pedro estaba dormido encadenado. Esperando que ya lo podía. Se iba a ir. Pero el poder de la oración, de intercesión. Y dice usted que no tiene por qué orar 5 minutos y ya no hay que decirle a Dios. Cuando hay una aquí, vecindario aquí alrededor, ¿cuántas almas hay ahí? Que el Espíritu Santo nos toque. Porque es Dios quien pone sentir en el corazón de las personas para que se acerquen. Pero cuando la iglesia entienda que hay poder en la oración. Bendito sea Dios. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidura resplandeciente. Oiga bien, que estaba Cornelio en ayunas, ayunaba también. Oye, los ayunos tampoco ya hicieron de la iglesia. Estamos modernizando, ¿verdad? Ayuno virtual. Hay que no ayunar con ese café, si no me duele la cabeza, me duele todo. Si yo no tomo café, ay, me duele. No hay quien me soporte. No me acuerdo de ese pan. ¿Verdad? Entonces, pero la Biblia dice que no solo de pan y de vino, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que este hombre estaba en ayunas y orando, y a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, a la hora que acostumbraban a orar, en Israel, quien subía al templo también, por ahora le digo, él escuchaba, acá, a la hora, quizás no lo dejaban entrar al templo, no sé, porque no iba, no sé, no era judío. Ya vimos aquí que Pedro le dice, cuán abominable para un judío entrar en el templo. Entonces viene Cornelio y le explica, ¿verdad? Y le dice el 31, y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Y allí le cuenta, le narra la historia, qué fue lo que le dijo el ángel, que debía de hacer, ¿verdad? Entonces Pedro lo escucha, ya Pedro ya sabía, pues Dios le había hablado a él también. Y entonces Pedro dice, abriendo la boca, el 34, ¿verdad? Digo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahí entendió Pedro, wow, o sea, acuérdense que la salvación pues, vino primeramente para los judíos, el plan de Dios, que esa nación se convirtiera en los embajadores del evangelio del reino, ¿verdad? Pero ¿qué hizo la nación? Rechazaron al Mesías. Rechazaron a su Mesías. Entonces, Pablo, bueno, Jesús mismo dijo que había vestido enviado a las ovejas perdidas de Israel. Y estas eran las instrucciones que daba cuando envió a evangelizar a sus apóstoles. Les digo, no vayan por camino de samaritano, vayan aquí, vayan a las ovejas, a los judíos que están en ciertas ciudades ahí. Entonces eran instrucciones claras, era para los judíos solamente, y ellos creían que eran los privilegiados de Dios, y siguieron, porque Dios, ahí nació el Mesías, ¿verdad?
Ahí están los apóstoles, ahí se recibió la ley, ahí se reveló la palabra. Bueno, fueron bendecidos. Pero ¿qué pasó? Ellos rechazaron al Mesías. Entonces ahora vemos, Pedro pensaba de esa manera, pero ahora Dios le está viendo su entendimiento y le está mostrando que no es así como él pensaba. Por eso dice aquí el 36, Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ahí Pedro comienza a narrar acerca de cómo Dios había, ¿verdad?, enviado las buenas nuevas de salvación, porque el evangelio vino directamente del cielo. Y ya empieza a narrarle, ¿verdad?, cómo el Señor anduvo haciendo tantos milagros, bienes, y cómo lo asesinaron. Pedro les comienza a decir eso. Pero miren cómo estaba esta gente de hambrienta por escuchar el mensaje, porque dice aquí en el 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¡Wow! Todos aquellos que no tendrían tenido una experiencia y llenos del Espíritu Santo. Wow. Una oración, acuérdense, un hombre orando y otro recibiendo instrucciones allá también. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Ni estaba orando. Oh Dios, mire, hermano, cómo la oración mueve el cielo también. La oración, hermanos, es poderosa. Pero ¿dónde se inicia? Aquí. Y cuando aquí se hace algo, el cielo se activa y Dios también hace algo. Empieza a mover su mano. Aquí esta gente estaba con hambre, ansiosa, porque aquí dice que todos cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Cuánta gente había en la casa de Cornelio? Había muchos. ¿Saben que es importante que alguien que no conoce al Señor, que poderlo traer a la iglesia, invitarlo? Sabemos que Dios estaba bautizado. Porque aquí, ¿cuántos discursos había escuchado esta gente? Primero. El primer discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron como atónitos, espantados. ¿Se quedaron con qué? De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ellos creían que solo para ellos era, ¿verdad? No. Ahí empieza, hermano, ellos a entender que el plan de Dios no era solo simplemente con ellos nada más, sino que era todo aquel que quiera venir a Cristo. Jesús ya había dado la orden allá en el Mateo 28. Ir a las naciones, no solo ustedes, ir a las naciones. La gran comisión, ¿verdad? Entonces, aquí se están dando cuenta ellos, quedaron atónitos, espantados, se quedaron perplejos, se quedaron sin palabras al ver aquel acontecimiento. Y es bueno que Pedro trajo sus testigos, porque después fueron interrogados. Ustedes pueden leer después. Cuando ya los capítulos siguientes, pues Pedro lleva un informe a Jerusalén de lo que había sucedido. Y dice aquí el 46, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Cuántas clases le dio Pedro de bautismo? Y hoy, antes de bautizar a alguien, imagínate usted, casi medio año lo tienen en clase, dándole clase. Y aquí Pedro ni una clase. Él mismo propuso. Él mismo propuso. Por eso yo, pues a veces cuando hay bautismo, hermanos, el primer paso más importante es creer.
Ya tú creíste, con eso ya tú eres un candidato a ser bautizado. Hay ciertos reglamentos, ¿verdad? Están ahí, quién debe de bautizar, y no, y bueno. Muchos dogmas de hombres, muchas veces, ¿verdad? Y sé que hay, debe de haber un orden, pero aquí Pedro mismo dice, ¿por qué no lo bautizamos de una vez? Y mandó bautizar, le dice, en el nombre del Señor Jesús. Entonces lo rogaron que se quedase por algunos días. Se convirtieron, recibieron el don del Espíritu Santo, fueron bautizados el mismo día. Inmediatamente. Porque habían creído. Ese es el requisito número 1 para poder ser bautizado. Creer. Creer que Cristo murió por nuestros pecados y recibirlo en nuestro corazón, ¿verdad? Confesarlo con la boca y recibirlo en nuestro corazón, y ya somos candidatos a ser bautizados. No hay que hacer tan difíciles las cosas. Imagínense usted, hay gente que está 3 meses en clase, se va a bautizar y después viene y dura un mes nomás en la iglesia y después se va. ¿Cuántos hemos ido a bañar nosotros? Bastantes, sí. Yo creo que estuviera llena esta iglesia de todo lo que hemos llevado a bañar. El tiempo necesario a la oración no le damos importancia. Creemos que el culto de oración tiene mucha importancia. Dije que los cultos de oración no debería ser más de llenar la iglesia. Pero bueno, miren lo que dice ya para ir terminando. Colosenses 4:2 dice: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Cómo? Perseverando, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso. Pablo recordando a la iglesia que es necesario orar por los misioneros, hermano. Usted sabe cuántos misioneros están encarcelados simplemente porque han ido a predicar la palabra a países donde el predicar el evangelio se constituye un crimen, una violación de la ley. ¿Cuánta gente? Usted sabe, en Corea del Norte, en China, en la India, África. ¿Cuánto sufren esta gente allá? Estaba viendo un testimonio de un pastor ahí, que lo fueron a arrestar a él con todos, sacados de la congregación, a él y todos sus feligreses. Ya tenían cavado la gran tumba, como delante de ellos, lo enterraron ahí, lo querían corromper. Pero ¿qué pasó ahí? De repente, esa gente se pareció un ángel, esos tipos se... Imagínese usted, testimonio, ¿verdad? ¿Qué haríamos nosotros? Nosotros queremos sonar a la iglesia. Si le cuesta venir así sin una amenaza, ya con amenaza. Pero no, recuerde que Dios está con nosotros, un poderoso gigante. Amén. Así es que hay que perseverar en la oración. Si no ha empezado a orar, pídele al Señor, al Espíritu Santo, que lo ayude a orar. Haga una nota por qué orar. Por la iglesia, por la obra. Gracias a Dios por los hermanos que lo ven. Mire, el enemigo tremendo, pone trampa a los hermanos que trabajan en día de servicio. Así que contemos con medio de oración toda la iglesia del Espíritu. Démosle gracias, Señor. Padre, gracias te damos en esta noche, Dios del cielo, porque hoy nos has recordado, Señor, lo poderoso que es la oración y lo que la oración puede ser. Yo te ruego en el nombre de Jesús, digo, Padre, aunque no sepamos, Señor amado, orar correctamente, pero tú entiendes, tu palabra dice que hasta aún el mismo Espíritu, Señor,
nos ayuda con gemidos indecibles, porque Él conoce las intenciones del corazón, Padre. Romanos 8:26 dice que tu Espíritu Santo nos ayuda, Señor. Intercede por nosotros, Padre, cuando hay un corazón, Señor, con hambre, con sed de ti, Señor, y con el deseo de hablar contigo, Padre Santo. Señor amado, en esta hora yo presento esta congregación delante de ti, Dios del cielo. Mira a mis hermanos, Señor, que no pudieron venir, Señor. Igualmente te los presento, Padre. Mira aquellos que están, Señor amado, atravesando por un valle de sombra, de pruebas, de tribulaciones, angustias, Señor. Yo te ruego por ellos para que en esta noche tú los levantes, tú los renueves, tú los restaures, Señor. Y que sea usted quebrantando toda obra de la maldad, toda obra de las tinieblas, Señor, sobre sus vidas, Padre. Sabemos, Señor amado, que no tenemos lucha con carne ni sangre, sino contra huestes espirituales, Señor, que gobiernan en las regiones celestes, Señor, contra principados y potestades del cielo. Pero tú eres más poderoso, Señor, porque Cristo Jesús dice en la Biblia, Padre, que Él derrotó a los principados y a las potestades, derrotó al mismo diablo, Satanás, con todos sus demonios, Señor, en la cruz del Calvario, Padre Santo. Y dice tu palabra que por causa de eso nosotros somos más que vencedores. Bendigo tu iglesia, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús en esta noche. A ti, oh Dios del cielo, te damos la gloria, te damos la gracia por todo lo que ha hecho, lo que está haciendo y seguirá haciendo. Trae un despertar a tu iglesia, Señor. Trae un despertar, Padre Santo, a cada uno de mis hermanos, Señor. Levántalos, Padre Santo, con poder y gloria, para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo. Amén. Y amén. Bendito sea el Señor, hermano.